Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pablo? Bien, bien. Aquí, Bien. con harta ánimo. Sí, hay harto ánimo. Sí. Estoy viendo el correo que enviaste, Pablo, hoy día. Ya, Con sí. respecto a la tarea. Sí. Sí, me gustaría que lo revisáramos acá. No sé si tus compañeros se van a Sí, conectar también. sí, sí. Porque la idea es que Ujú. revisemos las tareas Perfecto. primero. ¿Sí? Porque vi que hay hartas dudas y era bastante. Algo que esperaba en realidad. Siempre hay hartas Sí, dudas. Sí, es medio difícil acá en la clase online poder aclarar todas esas dudas también. Entonces, es bueno esta clase de consulta. Y los correos ya. también. Sí. ¿Se van a conectar tus compañeros o no? Sí, Bárbara y Pablo. Entonces sí, esperamos un poquito. ya. Sí, Sí, por favor. sí. Si tienen alguna otra consulta por mientras, igual que ha grabado esto, así que tenemos unos minutos a ver si se conecta más gente. Ok. Buenas noches, Julio. Hola, Pablo. Bueno, le recibí tu tarea, Julio. Te hice algunos comentarios, pero sería bueno que lo revisáramos acá también en la clase. Si les voy mostrando el plano lineal, vamos conversando de esto agregaría yo, esto sacaría, esto está mal, no sé, cosas así. Ya, bueno. Sí, sí, A ver, son. tenemos los circuitos trifásicos con las potencias, así que yo creo que ahí hay que sacar de nuevo la corriente de cálculo y con eso Sí, pero sacar. solamente lo trifásico, solamente lo nuevo trifásico que tienes y lo monofásico está bien, pues. O sea, no revisé Ya. que los cálculos esto eran exactamente bien, pero Pero, si están, sí, pero están para hacer revisados. el automático ¿Mm? general se deben sumar todas las corrientes, tanto las monofásicas como la trifásica, me imagino. No, no. La Ya, potencia. Tienes que considerar la potencia. ¿Por qué? Porque sí, tienes que sí, pensar que la corriente la vas a dividir entre fases, ¿ya? Entonces, ya, si tú dices, por ejemplo, en la fase R, como todo monofásico hacia abajo, la fase R tú vas a tener 50 amperes, en la S50 y en la T50 no es que tengas 150 trifásicos, tienes 50 trifásicos. Y como ya, generalmente eso no es balanceado, sino que tenéis 48, 52, 54, porque es imposible balancearlo exactamente, bueno, sí, podría darse un caso, entonces tú usas la potencia y que la ya, calculas. La única diferencia con la potencia monofásica es que se le pone el raíz de 3 delante. sí, Es potencia igual raíz de 3 por voltaje, por corriente, por factor de potencia. ya. Y eso, Y esa entonces, raíz de 3. con esa Perdón. potencia, sumando todas las potencias, saco Sí. una corriente equivalente, por decirlo así. No, 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 es que la potencia es la potencia, o sea, la potencia tú la puedes sumar en los circuitos. ¿Sí? Sí, Y es la potencia que va a gastar sí o sí con, digamos, tu fuente trifásica en este caso. Tu fuente trifásica que consta de tres fases. Esas tres fases tú las estás dividiendo, por eso no es llegar y lo que tú divides es la corriente. El voltaje se mantiene. ¿Sí? Entonces, es un poco más complejo explicarlo porque tiene que ver con algunos temas de redes que no sé si ustedes los manejan o si se acuerdan si es que los vieron. Entonces, es preferible pensar de esta manera o seguir la regla, ¿no? Porque este es más un curso práctico. La potencia es la que se utiliza para calcular el alimentador, no sumar las corrientes, ¿ya? ya. Esa es como una buena regla. Y, Sea trifásica o sea monofásica. En la monofásica te va a coincidir que si tienes solamente monofásico y el general es monofásico también, te va a coincidir que la suma de las corrientes te da la corriente total del circuito. ¿Sí? Lo único que puede variar ahí es que utilicemos un factor de utilización, porque en una casa, si tú empiezas a sumar, por ejemplo, en una casa todas las potencias, tienes microondas, refrigeradora, vos puedes llegar a 15 kilowatts fácilmente. Y eso no tiene la casa, porque la casa te entregan 4,4 kilowatts. ¿Ya? Porque sí, no todos los equipos consumen esa potencia todo el tiempo, primero.
y no todos los equipos se utilizan al mismo tiempo. No, sí lo entiendo, pero ¿Mm? ¿cómo saco entonces el automático general? Ya, Porque para sacar el automático general, cuando era todo monofásico, yo sumaba todas las corrientes ya, y es que como eso no es decís lo que hay que tú, hacer. ¿ah? Como te digo, eso no es lo que hay que hacer. Tú tienes que sumar las potencias. Las ¿Ya? potencias. Tú tienes tu potencia total. Ya, y si vas a aplicar un factor de utilización, digamos, no sé, 50%, lo aplicas en esa potencia y de ahí calculas el general y el alimentador. ¿Sí? Como te digo, en la Ya. monofásica las corrientes sirven, coinciden, pero solamente porque no hay mezcla. Pero en la Ah, trifásica tiene que usar la potencia. Entonces, la regla general es usar la potencia. ya, perfecto. Ya, ya. Entonces, al final de sumar las potencias, aplico potencia igual voltaje por corriente. Sería, en el caso de la trifásica, sería potencia igual raíz de 3 o Sí, sí. 1,74 por voltaje por corriente y por el factor de potencia. ¿Sí? Mm, Ahora tú me vas a decir, pero tengo varios factores de potencia. Ok, ahí podemos obviar el factor de potencia y dejarlo como 1, ¿sí? Para el cálculo alimentador. Porque desconocemos el factor de potencia equivalente que va a tener la red. ¿Sí? ya, pero eso es para solamente para calcular la parte trifásica. Claro, sí, Y, sí, sí, claro, y es, exactamente. y ese sería mi automático general, En ¿sí? este caso sí, pero también tus automáticos, los otros, tú tienes otros, después me dijiste que había otros trifásicos, ¿no es Sí. cierto? Esos son cargas al final. Eso también tienes que calcularlo con la misma ecuación, pues potencia igual raíz de 3 por voltaje, por corriente, por el factor de potencia. Ahí sí Ya, que puedes tener el factor de potencia porque es una carga. ya. Y no sé si le van a agregar un factor de utilización. Yo, por lo que vi en el proyecto, sí hay que agregar un factor de utilización. Les recomendé uno, si no me recuerdo, ¿no? Sí, en este caso un 50%, ya que es una posta, digamos, tiene como mayor demanda. Sí, sí. Por ejemplo, yo en industria, generalmente uno puede tratar de calcularla, decir yo, tanto vamos a usar, tanto vamos a usar. Y en alguna industria, por ejemplo, uno sabe cuánto hay que utilizar siempre, porque sus procesos te dicen, ¿sabes qué? Tú vas a utilizar esta bomba, pero esta no es simultánea. Entonces tú ya sabes, ok, no voy a tener el consumo de las dos sumadas al mismo tiempo, Sí, sino que va a tener una sola, nunca van a estar funcionando las dos, nunca van a estar funcionando los dos molinos, nunca van a estar funcionando las dos correas al mismo tiempo. Y aún así, aunque funcionara todo el tiempo, todo al mismo tiempo, igual podrías considerar un factor de utilización de 0,9, por ejemplo. ¿Sí? Porque nada funciona a máxima carga. claro. Sería muy difícil. ¿Sí? Y generalmente las mismas empresas tienen su estándar para eso. Y los eléctricos que hacen casa también tienen su propio valor, 35%, 30%. Es bueno un 30% al final. Lo bueno en casas y en domicilio cuando tienes departamento que tú decís, ok, la instalación es de 4,4 kilowatts por departamento. No puedo tener más. Y tengo que ser capaz de suministrar 4,4 kilowatts en cada departamento, en cada casa. Mm. ¿Sí? Pero entonces, para entender bien, Ujú, en el caso de la posta, yo para sacar el automático general, ujú. debo considerar solamente los circuitos trifásicos y No, no, sus mira, lo, potencias. lo vamos a hacer. Hagámoslo mejor. ¿Ya? Ya, Déjame abrir lo que me mandaste. Que no sé si lo descargué, me mandaste el plano eléctrico. Y antes me mandaste la memoria de cálculo. Ya, lo voy a descargar y lo vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio. Así también ya. queda grabado para que otros lo puedan ver. ¿Ya? No voy a chequear si lo que tú hiciste para abajo está bien. Sí, sí, claro. ¿Ya? Sí, Sí, porque eso lo deberías ver tú. sí. ¿Ya? Entonces voy a compartir tu memoria de cálculo. ¿Ya? No sé si tus compañeros se van a conectar los del grupo, porque si no después vayan a ver la grabada. Sí, se iban ¿Ya? a conectar. Bueno, pero por último después te documenta y va a quedar grabada, igual esto lo pueden descargar. Ya, este es su memoria de cálculo, ¿no es cierto? Se ve muy bien. Ya. No quiero meterme en los detalles de texto porque eso lo podemos dejar para el final del proyecto, lo que importa son los cálculos. Ya, ok. Tú tienes ya la lámpara, ok, calculaste una corriente, vamos a suponer que eso está bien. Sí, todo lo monofásico, supongamos que está bien.
¿Ya? Ya, hagamos esto como si fuera trifásico al tiro. Tú sumaste todas las potencias, ¿no es cierto? Y te dio Exacto. 26,72 kilowatts. Sí. ¿Sí? Entonces, y voy a tratar de... Lo voy a dibujar aquí como ecuación para no meterme al Excel ni nada. Ya. Entonces, vamos a escribir acá. Ya. Voy a insertar una ecuación que por alguna razón no me sale. ¿Ok? Ya no sé, enable content, eso debe ser. Parece que no tengo instalada la ecuación aquí. Ya. Pero yo tengo 26,72 kilowatts. No se ve ¿Sí? nada. ¿No ves el Word? No. Lo voy a Está en negro. compartir, no. Vamos a compartirlo, no. Ahora sí, Ahora sí. ya. Entonces tú calculas, tú sumaste todas las potencias y te dio que era 26.720 watts. ¿Sí? Sí. Nosotros sabemos que es igual a, para monofásico es el voltaje por la corriente por el factor de potencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Pero como es trifásico, acá hay que agregarle una raíz de 3 al principio, que sería 1,74. ¿Ya? Sabemos que el voltaje es 380 porque estamos hablando de trifásico. ¿Sí? La corriente es lo que queremos calcular y el factor de potencia eh, podemos utilizar un valor que esté dentro de lo que permite, digamos, las regulaciones de, pongámosle 0,9, por ejemplo. Para darle un poco más de cura, porque podríamos ponerle 1, pero vamos a un caso un poquito más realista, que en una Ya. instalación tenga 0,9 o 0,85. ¿Sí? Porque tampoco puedes calcular para menos factor de potencia, porque si calculas para menos, al final tienes que poner, podríamos poner 0,80, tienes que poner un banco condensable. Esto no hay mucha potencia, así que no creo que sea el problema. Pongámosle 0,85 mejor, ¿ya? Entonces, obviamente yo paso dividiendo hacia el otro lado. Una consulta. Sí, En nuestro caso, no es todo trifásico, po, son 3 circuitos nomás que son trifásicos. En ese caso, ¿debo sumar solamente las potencias de los trifásicos? no, todo, porque todo lo va a alimentar de tu fuente trifásica. Ah, ya, 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 ya. El monofásico también lo está alimentando tu fuente. Lo que te digo es que no puedes llegar y sumar las corrientes Sí, 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 monofásicas con las trifásicas, ya, ya. ni considerar que la suma de las corrientes monofásicas va a ser la corriente trifásica. ¿Me entiendes? La mezcla es al hacerlo en corriente trifásica. ¿Por qué? Porque son voltajes distintos, 380, 220, Sí. y no toda la corriente va a estar en una fase, va a estar dividida en distintas fases. Y No, es que cuando lo tú que no hablas, entendía es que el alimentador en el fondo alimenta tanto a lo que es monofásico como trifásico, entonces tengo que considerarlo. claro, porque tú sacas de en este caso tú tienes que dividirlo. Tú tienes tres fases y una fase con respecto al neutro te va a dar un monofásico, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? Ya, pero con de 220. Pero tú no vas a conectar todo lo monofásico a una sola fase porque ese es otro tema un poco más avanzado de redes que no lo vamos a conversar, pero se te desequilibra la red y es solo pensar que por un solo cable vas a tener una instalación trifásica, por un solo cable está pasando toda la corriente, no tiene mucho sí, sentido. La corriente trifásica es una corriente que se considera que está circulando por todas las fases, ¿entiendes? No es que mida una sola fase. ok, Por eso es distinto y no las puedes sumar, ¿sí? ya, gracias. No es como que tengas una fase con un cable de un diámetro distinto y otra con uno mayor, eso no se puede hacer. Mm, Entonces, con este cálculo ya te calculamos el general, ¿no es cierto? Y esto va a dar, no sé, lo voy a hacer en el celular, de un segundo. 20 pueden comprobar ahí, 26.720 dividido 1,74 dividido 380 y dividido 0,85. Eso me dio 47,5 amperes aproximadamente. ¿Ya? Esa sería la corriente trifásica. ¿Qué le falta a esta corriente trifásica? Perdón. ¿Qué faltaría?
Esto es lo que se conoce como corriente nominal. Me hicieron la consulta por acá. Que es la que te dan los equipos, que puede venir por placa o por el cálculo de equipos. Después tengo una corriente que yo le puse en las diapositivas como calculada, en otras, incluso unas memorias que le mandé se aprecia como corriente de diseño. Tenemos que agregar los factores. Los factores, claro. FT, FN y algún factor de holgura, que podría ser 1,25, cuando era motor, se considera 1,25. Esto queda a criterio, ¿ya? Y queda a criterio de dos criterios que podrían darse, que en este caso desconozco cuál es la potencia que te puede dar una compañía. Lo que es trifásico no es que esté definida, no es como en la monofásica que uno pide 4,4 para la casa o 9 kilowatts, sino que tiene que ver con algo más continuo. Entonces puede ser que tú pidas para esto y ellos tienen su rango. No me lo sé esos rangos. Ese es un tema de contrato con la compañía. Yo pondría una holgura de 25% para dejar abierto para instalar a futuro 25% más de cosas. Ya. ¿Sí? Y tendríamos que la corriente, bueno, los factores, que pongámosle valor, no sé, este era, no me acuerdo bien, no me lo sé de memoria esto, por eso, 0,93 y el otro pongámosle 1. Factor de transporte y el factor de temperatura, 1,25 por los 47,5 amperes. Sí. Igual a... Hagan esto, ¿cómo se llama? Los cálculos de nuevo, no confíen en lo que estoy haciendo acá porque lo estoy haciendo a la rápida. Digamos, que los cálculos estén bien. Sí. Me dio 55,22. 22, sí. Enviando 56 amperes. El resultado final es una corriente calculada, o como quieran llamarlo, de 56 amperes. Esto nos lleva a el mercado no va a encontrar un automático de 56 amperes. No van a encontrar un automático de 63 amperes. Ah, ya. Trifásico. ¿Sí? Trifásico. Sí. Sí. Y está bastante bien. Podrías poner algunos regulables, que no estoy seguro si hay en esas. Generalmente están de los 100 amperes para arriba, hay regulables. No 63, no estoy seguro si hay. No vale la pena en este caso, por ejemplo. Tiene 56 a 63, 7 amperes, un trifásico no afecta mucho. Y Ya. eso sería el cálculo en este caso de tu general y de tu cable. Entonces tú con esto puedes decir mi alimentador es para 63 amperes. ¿Cuál me aguanta más de 63 amperes? No me sé la tabla de memoria, podrían revisarlo. Para 63 amperes, a ver. WG versus corriente. Ya ahí tenemos que para 70 amperes. Me está cargando mucho. Bien. Le doy al tiro ese detalle. Dijimos que en capacidad necesitábamos 63 amperes. Tenemos el 4WG que son 60 y el casi como 4WG sería en este caso. ¿Sí? Esa tabla de equivalencia con AWG no la he visto en los apuntes. No creo que, no puede que no esté, pero eso lo puedo buscar en internet y Ya. les puedo mandar un link. ¿Sí? Acá hay un link, pero no estoy tan confiado de que el link. En realidad, sí, no sé si había una tabla ahí, pero en la norma hay tablas. Ya. Déjame buscar la norma. Voy a revisar la norma y se la voy a compartir. Ya. Ahora, este es un cálculo sencillo. Estamos suponiendo que tu alimentación viene de un poste que no está muy lejos, ¿ya? Que no tenemos más de 100 metros.
O Sí, así es. 150 metros. ¿Ya? Si fuera Sí. más de 100 metros, el alimentador, nosotros deberíamos considerar que el cálculo de la sección también va a depender de lo que se llama regulación de voltaje. Yo he considerado que es un tema un poquito más complejo. Si ustedes lo requieren, tienen que saber que hay otro cálculo y aparece dentro de la memoria. Lo vamos a ver ahora. Si no alcanza el tiempo hoy día, vamos a revisar esa memoria para ver más o menos cómo se hace. Pero dentro de los proyectos yo no se lo voy a pedir. Pero sí es bueno que sepan. O sea, es que ¿Cómo tengo un se cable llama? muy largo. Porque también aplica, por ejemplo, para una carga. Si tú, por ejemplo, vas a conectar una piscina que queda a 200 metros de tu tablero general o de tu tablero de distribución, deberías considerar cierta regulación de voltaje. ¿Por qué? ¿Qué es la regulación de voltaje? Eh, Tenemos acá la fuente A. Ven el texto, ¿no es cierto? Ya, tengo la fuente A y este es el cable que va a alimentar la fuente B, digamos, o la carga B. ¿Sí? Acá yo tengo un voltaje, no sé, de 220 volts. Acá en la misma línea va a haber una caída de voltaje. Se le Claro. llama, se le llama el delta. Estoy buscando el símbolo de delta. Ya no quiero buscarlo, así que quiero cansarlo ya. Ese lo voy a poner como delta B. ¿Sí? Y acá va a llegar a un voltaje que va a ser 220 menos ese delta B. Menos delta B. Entonces yo no puedo tener un voltaje muy bajo acá. Supongamos que perdemos 20 volts. Vamos a tener 200 volts. Hay equipos que no funcionan con 200 volts. En especial lo electrónico. Puede que tenga problemas con cierta regulación. De hecho, cuando uno compra cualquier equipo y vemos las especificaciones técnicas de los equipos, debería haber un rango en los voltajes que funcionan. No sé, 215 volts a 230 volts. Entonces aquí se establece un porcentaje de regulación. Digamos, vamos a trasladar esto para abajo, lo voy a hacer en este texto. Es un poco rústico esto, pero la verdad es que no me ha funcionado bien el whiteboard, por ejemplo, acá. Ya, por ejemplo, regulación generalmente es 5%. Y siempre utilicen 5%. No puedes tener mayor caída de 5% en la línea. O sea, ese delta B no puede ser más de un 5% de los 220 volts que están ahí. Sí. Entonces, ¿qué hago yo? A grandes rasgos. Tenemos el largo del cable. Pongámosle 200 metros. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para determinar cuánto es la caída de voltaje que tendríamos ahí? Necesitamos la resistencia del cable. Vamos a poner R sub T. Que esa no la conozco, la voy a poner aquí. ¿Ya? ¿Ya? Y yo necesito necesitar voltaje. Entonces voltaje es igual a I por R, ¿no es cierto? ¿Sí? Mm. Ley de Ohm. Entonces yo lo que necesito saber acá es la resistencia, ¿no es cierto? La corriente la tenemos. Ya. Voy a abrir una de esas memorias para que las veamos, ¿ya? No sé si tiene otra duda con respecto a esto. Esto de No, me acá. quedó claro. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, bueno. Ya. Cualquier otra duda, ya sabes, correo. Si necesitamos agendar alguna cosa especial en algún momento por alguna duda, veámoslo. Si hay muchas dudas con respecto a un tema. Porque para mí la idea es que durante todo este tiempo ustedes salgan con la posibilidad de hacer un proyecto básico. Y las horas que tenemos no son tantas, son 5 semanas, con la semana de holgura que tuvimos que es la del 18, 6 semanas, pero no es lo suficiente como para que sean expertos y se puedan dedicar, por ejemplo, a esto, sino que es un principio. Tampoco la intención de un diplomado no se puede ser tan ambicioso. Porque yo he entrenado, me tocó entrenar muchos ingenieros jóvenes en esto y tardaban meses en realmente aprender esto. O sea, en realmente manejarse solo, por lo menos 3 a 6 meses que pueden manejarse solo en una ingeniería. No es tan fácil. Hay algunos más rápidos, otros más lentos, pero estamos hablando como de promedio 3 a 6 meses. Ya.
Ok. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso que estábamos viendo recién? Tú tenías unas observaciones respecto al diagrama unilineal. Sí, veamos el diagrama lineal. Es que quería ver lo de la memoria. Que no sé dónde la compartí. Déjeme buscar. No, 220. Dame un segundo. Ya voy a compartir esta memoria. Y de ahí vemos el plano de ustedes. Y hubo otro grupo que también me mandó su plano y su memoria y lo vamos a ver. Ya. Esta es una memoria que yo les mandé de ejemplo, que también está en la semana 5, que lo voy a pedir como formato. Tiene más cosas. Esto tiene muchas más cosas. Pero acá se puede ver un detalle. Tengo un texto aquí. Ya. Viene toda la cháchara. Y aquí tenemos los datos de potencia que nos dieron. ¿Sí? Estos datos eran datos para esta memoria. Son tableros y tenemos la potencia de los tableros. Aquí terminamos la corriente de las fases. Hay otros temas que no vamos a conversar porque tienen que ver con el grupo electrógeno. Lo pueden revisar aquí, si tienen duda me lo pueden mandar. Los arrancadores, varias frecuencias. Aquí calculan las cañerías. Lo pueden utilizar como ejemplo de cálculo de cañería cuando requieran cálculo de cañería. Porque generalmente cuando utilizamos 14, 12, 10, WG, es buscar cuál es la cañería que utilizan. Media o 16 milímetros, que es 3 octavos, etc. Eso aparece en la... Pueden buscar en internet o aparece también en la misma norma también en algunos lados. Y si tienen alguna duda, no sé qué cañería o canalización utilizar para esto, me la consultan y yo les doy la explicación. Ya, estoy buscando dónde está la regulación de voltaje. Quería estar generalmente el alimentador. Calculo las secciones. Acá está. Ya. Regulación de tensión del alimentador. La norma chilena dice que no debe exceder el 5%, no debe ser superior al 3%. ¿Ya? Y en el punto más desfavorable no debe exceder al 5%. El punto más desfavorable sería considerar toda la distancia. ¿Cierto? Sabemos que la corriente máxima circulante, es decir, en el caso de usted era 100 algo, ¿ya? Considera un largo de acá de 30 metros. ¿Ya? Teníamos el diámetro del cable, ¿sí? Que es un 1WG. ¿Sí? Tenemos los 30 metros, la corriente, y este debe ser el diámetro, que es 42,4. O sea, que está un poco reducido el tema, no aparece todo el detalle. Esto es el diámetro para un 1WG, decía 1, ¿cierto? 1WG. El 1WG en este caso es 42,4 milímetros cuadrados, esa es la sección. Entonces, la ecuación aquí sería la corriente máxima
consumir circuito, por la longitud, por la resistencia por metro. Esta es resistencia por metro. Es un dato que se obtiene de tabla en internet o del fabricante. Y esto dividido por el área o sección del conductor, que en este caso es un WG. Esto, como les digo, es interesante calcularlo cuando tienen más de 100 o 150 metros. ¿Sí? Pero acá en 30 metros, como ven, les va a dar bien. Porque le dio 0,67%. Entonces, yo considero 200, ya, hagamos el ejercicio para 100 metros. 200 por 100 por la resistencia 0,018 ohm por metro. Esas tablas las pueden obtener en internet. Resistencia por diámetro por metros. Les voy a mandar los links por el chat. Alguien se la envía también por correo. En el chat. Eso es resistencia por metro. Y si ven en esta tabla, si la abren, van a ver que la resistencia en este caso para una WG es de 0,124. ¿Ya? Ahí consideran 0,08, porque pueden haber considerado otra tabla o de fabricante, pero nosotros podemos considerar aquí la que aparece en esa tabla, ¿sí? Que es 0,124. Y todo esto va dividido por 42,4 milímetros cuadrados. Y eso nos va a dar, para 100 metros, con ese cable y con esa corriente de consumo, tenemos 200 por 100 por 0,124 dividido 42,4. Esperen, 200 por 100 por 0,124 dividido, no, pues algo hice mal. Algo hice mal ahí, espera un poquito. No, está mal esto. Ah, ya. No, ya sé que me equivoqué, perdón. Perdón, no sé si abrieron la página, pero es resistencia por 1000 pies a 20 grados Celsius la que aparece ahí. Ya, hay que transformarla. Ok. Ya. Arriba hay una tabla por... En realidad... Ya. Hay que transformar de pies a milímetros, pero eso debería dar... Elegí mal la tabla ahí. Ponemos resistencia por 1000 pies. Entonces, para un pie... Si el 0,124 es para 1000 pies, sería 0,124 dividido 1000, y eso es para un pie 0,00124. ¿Y un pie cuántos metros son? 0,3. 0,3. Entonces deberíamos dividir por 0,3 para pasarlo a metro. Aún por metro. Multiplicar. Multiplicar. Pero hay que pasarlo a milímetros finalmente, ¿no? No a metros, porque estamos multiplicando, si ves la ecuación, estamos multiplicando metros por ohm partido por metros, por corriente en amper y dividido por milímetros cuadrados. Ohm por metro, ohm, volt y los 41 milímetros cuadrados. Ya, no, algo anda mal ahí.
Déjenme analizar un poquito esto. Si la resistencia... Ya. Ya, déjenme confirmarle eso. Déjenme confirmarle eso. Mientras veamos el unilineal, ya, voy a confirmar esa ecuación porque hay algo raro ahí. Vamos a revisar. Pues quiero ver el unilineal de ustedes. Habrá algunos detalles mientras les confirmo eso. Ya, vamos a compartir el unilineal de ustedes. Ya. ¿Lo ven? ¿Se ve? No, no se ve. No, no se ve, profe. ¿No? ¿Ahora? Sí, Ahí sí. Ya. Ok, ustedes hicieron no sé si este lo sacaron de algún lado o lo hicieron ustedes. No, sacado de otro proyecto. Hay que verificarlo, profe. Ya, pero ¿van a utilizar lo mismo? ¿Van a utilizar generador igual? No pensamos sacar el generador, la verdad. Ok, entonces ya todo esto, por ejemplo, se va. ¿Sí? Todo esto se iría. Porque esto es el generador, grupo electrógeno, y este es el tablero de transferencia automática. Entonces ya este tablero general que está acá iría directo hacia acá, ¿no es cierto? Hacia el TGA, que ustedes llaman un tablero general de alumbrado y fuerza. ¿Sí? Entonces esto cambiaría, ¿no es cierto? Entonces se va y este iría directo. Sería así, por ejemplo. ¿Ya? Esto probablemente tampoco vaya. Esto está hablando de un banco de condensadores o de un solo condensador. Este es el símbolo de un condensador. Para nosotros no estamos viendo eso. No estamos entrando en cosas tan complejas. Esto puede ir o no, pero esto es... Estamos hablando de que hay un poste entre medio con un transformador y un... no parece el transformador, pero un cable que trae un voltaje y llega a un medidor, ¿no es cierto? Y después tiene el general, partamos de general hacia abajo. Te considera uno 3x50. En su proyecto probablemente va a cambiar un poco eso. Y una corriente de 25 kA, quizá en el caso de usted va a ser 15 kA. Debería ser, por el tamaño del proyecto. Ya los fusibles que indican las fases, eso está perfecto. Y después tienen su automático. ¿Ya? Entonces salimos por acá con trifásico, 3x50, ¿no es cierto? Llegamos acá al tablero de enchufe de fuerza. Acá pusieron un automático trifásico y después pusieron otro trifásico acá. No veo que sea necesario todo esto, por ejemplo. A menos que sean dos tableros separados que pongan dos automáticos generales. En el caso de ustedes. Me imagino que puede ser más chico. Si van a ser dos tableros separados, Para enchufe y para... ¿Cómo se llama el otro? Alumbrado. ya. Pero mi pregunta es, físicamente este va a ser un armario de dos cuerpos, por lo que tienen considerado aquí. Pareciera ser eso. Sí, ya, pero eso es otro tema. Yo creo que tienen que cambiar bastante esto que está acá. Por ejemplo, no van a utilizar UPS, me imagino. ¿O sí? No, no creo. Esto está mal, por ejemplo, acá. Porque yo llego con 3, es un trifásico, llego acá, me conecto acá, pero acá no hay ninguna barra indicada. Ah, no, sí, perdón, sí hay una barra. Pero también no está bien indicado, deberíamos decir que son 3 barras o 4 barras. ¿Ya? O barras, por lo menos, como dice acá, barra 125. Lo ideal sería poner barra tetrapolar, por ejemplo, que son 4, 125. Y de esas barras acá sacaron una sola fase, pero no está indicando qué fase, por ejemplo, acá. Y acá hay uno monofásico. Acá tampoco está indicando la fase. Deberían indicar la fase en algún punto. ¿Sí?
es un detalle. Porque acá no tengo idea cómo están divididas las fases. Debería decir, por ejemplo, una R aquí, una S acá, una T, y así dividiendo las corrientes. Pero no está tan mal. Ah, bueno, ahí Porque está. Es en este dibujo que también ya, eso también no lo había visto en realidad. Ok, está bien, porque ahí te dice tres fases y el neutro. Sí, identificar las por fases. eso son 4 barras. Sí, sí, porque generalmente tu alimentación viene en la trifásica vienen las tres fases y el neutro. ¿Sí? Ya. Ya. Después acá salimos con, ya está bien. Acá yo no entiendo por qué le pusieron diferenciales a las luminarias. Puede que hayan con un enchufe, no lo sé. Pero esto no debería ir en luminaria, deberían solamente tener el automático. Y en enchufe deberían tener en todos diferenciales, eso está bien. 2 por 25 también está bien si tiene 1 por 16. No van a encontrar un 2 por 16. 30 mA, sí, lo típico. Perfecto. El detalle es indicar la fase, por ejemplo, acá. R, S, T, y para saber cómo está distribuida la corriente entre las fases, la corriente monofásica que se va a utilizar. Si puede otro trifásico no es necesario porque lleva las tres fases, ¿no es cierto? Una consulta. Sí, sí. Las fases, ¿cómo se distribuyen? ¿Hay que equilibrarlas? Sí, sí. Eso no es que exista una norma ni nada por el estilo, pero tiene que estar lo más equilibrado posible. Es decir, si tienes 90 amperes de monofásico que utilizar, 30 por cada fase. Ahora, tú me dices, pero es que tengo 92. ¿Cómo lo divido en 3? No puedo poner un coma. O los circuitos no me van a permitir eso tampoco, porque uno consume 6, otro consume 8. Hay que destruirlo lo más cercano posible. Es decir, Ya. probablemente calcular el promedio, dividir, o sea, tenemos el total de la corriente monofásica que vamos a utilizar, son 90 amperes, por ejemplo, ya. Teníamos que estar alrededor de los 30, entonces podemos quedar uno con 32, el otro con 29 y el otro con 31, por ejemplo. Claro, porque yo en la casa que vivía antes tenía ese problema que me saltaban los automáticos súper seguidos. Ujú. Y bueno, fueron varios técnicos de la constructora, de Enel, y finalmente llegó un técnico de Enel y me solucionó el problema cambiándome de fase. Ah, ya, pero ese era un problema en realidad de ellos. Ellos tenían este problema. Es que era condominio, pero el problema era Ah, nosotros. Sí, ya. pero me solucionó el problema y no me cobraron, gracias a Dios. Pero No, claro, sí. quedó mal distribuida la fase, me dijo. Ah, claro. Sí, pues eso puede pasar. Puede pasar, pues pueden generar muchos problemas. Entonces, no es llegar y decir, no, le va a tirar al lote. Por eso, bueno, este lineal no corresponde mucho con lo que ustedes tienen, pero sí está bien. Si lo entienden, perfecto. Esto ni lo pesquen. Eso de ahí. ¿Ya? Porque eso no va a entrar en detalle de que estos temas. ¿Ya? Pero no sé si me entendieron los conceptos que le quería explicar de esto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Acá yo no sé si poner un electrodo de puesta a tierra, en realidad diría hablar de una malla tierra en este caso. En este proyecto de aquí, ¿no? En el de ustedes, bueno, van a tener que poner una malla tierra en el proyecto porque vamos a hacer malla tierra nosotros, vamos a hacer cálculo malla tierra, pero en el proyecto de ustedes, sí, como hay una posta, debería ir una malla tierra. Sí. Yo por una posta pondría un hospital o cualquier tipo de recinto así, y sí pondría una malla tierra. ¿No tienen alguna duda ustedes con respecto a el diálogo nihiliano? ¿De ustedes mismos? Yo tengo una duda. Sí, Por cuéntame. ejemplo, entramos con trifásico, Sí, ya ¿sí? acá. Sí. Damos la vuelta, bajamos. Ujú. Y aquí cuando empezamos la distribución en los circuitos, ahí empezamos con monofásico abajo, ¿cierto? Aquí recién. Sí, ahí. Es medio extraño esto porque, por ejemplo, si es el mismo tablero, no es necesario tener este automático de acá y este.
Pues es como gasto de más. Lo deben haber puesto probablemente porque si quieren cortar todo lo que es iluminación, se le quieren cortar todo lo que es enchufe. Un tema de selección ahí, o sea, práctico, ¿no? Un tema que las protecciones o la seguridad eléctrica te lo mande. Pero Ya, pero sí, nosotros dejamos uno solo, ¿no? sí, ustedes deberían tener este nomás, en realidad. Ok. Este de acá, bueno, tu proyecto un poco distinto a esto que está acá, y después llegar a las barras tetrapolares, que las pueden identificar por la cabeza aquí, se entiende, pero sería bueno poner barras tetrapolares aquí también. Porque ahí se entiende que son 4 barras, porque uno no dibuja 4 barras. Se dibuja esto así. ¿Sí? Y perfecto, ok, tenemos las 4 barras y ahí empezamos a distribuir. Y Pero ahí, por ejemplo, a cada circuito hay que ponerle RST, ese que Sí. se distribuye hacia abajo. sí, imagínate que tú me mandas a construir, por ejemplo, este tablero. Así, solamente con el unilineal, que podría darse, típico, podría darse. Yo no sé cómo voy a conectar en el tablero. ¿Qué le conecto acá? ¿Qué le conecto acá? ¿Qué fase le conecto, por ejemplo? Tengo 3 fases, ¿cuál elijo? No lo sé. No, Ok, no, no, la entonces persona que... ¿Mm? la identificamos. Sí, sí, por eso es importante identificarlo. No siempre el que diseña va a ser el que construye. También. Pero eso hay que detallarlo también en la planilla y de ahí traspasarlo Sí, al... sí, sí. Sí, como les digo, tienen que tratar de que sea lo más balanceado posible. Que no hayan diferencias gigantescas entre la corriente, lo que se va a consumir en una sola fase y lo que se va a consumir en otra. Ahora tú me dices, no tengo otra opción porque la mayoría de mis circuitos son trifásicos, tengo un par monofásico, entonces tengo un solo circuito de monofásico de 10 amperes y todo el resto es trifásico, 64 amperes en total. Entonces, claro, una de las fases está a quedar con 74 amperes y la otra está a quedar con 64. No es tanto. Ahora, si tú me dices, yo de acá voy a sacar una sola fase, hace un tablero monofásico que va a estar en 120 amperes, no, tienen que distribuirlo de otra forma. Es mucho. Es mucho el desbalance que habría. ¿Sí? No sé si se explica un poco así. Sí. ¿Sí? Dar una regla con respecto a eso es un poco difícil. Porque tú puedes dar caso en que te desbalancea un poco en 20 amperes. Y yo creo que 20 amperes ya es mucho. De ahí para abajo no es tanto. Pero generalmente se puede hacer con menos. O sea, que tenga una diferencia de máximo 10 amperes entre fases. Digamos, entre la fase, no que una fase tenga 40 y la otra 60 y la del medio 50. No, ahí tengo 20 de fase, de diferencia, entre la de 40 y la de 60. No Ok, creo que se les complique tanto eso. ¿Mm? Debe ser como 10 máximo. Claro, sí, 10, yo creo que 10 está bien. Ojalá fuera menos. Siempre hay que tratar que sea lo menos, ojalá fuera 0. Ya, porque eso genera otros problemas. Quizás la red en sí, la red trifásica que entrega la empresa generadora, no le va a afectar tanto. Sí le podría afectar a tu generador, por ejemplo, si mete un generador en algún momento. Los generadores que está generando y ve ese desfase. Mientras que la red de distribución ve un montón de cargas más de otros lados. Y esa misma red la pueden balancear, la tienen que balancear en realidad ¿cómo se llama? Las personas que construyen la red, en realidad. ¿Cómo la podrían balancear? Uno, que los proyectos eléctricos tienen que estar aprobados por el SEC. Eso significa que en algún lado tiene que aparecer cuánta corriente va a tener cada fase. Entonces van a saber, el mismo SEC te puede decir, no, esto no puede ser porque es mucho. En realidad el que debería decirte es el instalador eléctrico. El instalador eléctrico es el que debería saber eso. Y la empresa, la generadora puede balancear, por ejemplo, si se le escapó en algún lado por X motivo, ellos tendrán que poner más monofásica o compensar de otra forma. Pero eso ya es problema de ellos. Y esos son otros temas de redistribución. Hay formas de hacerlo con transformadores, hay un montón de formas. Yo no soy experto en esa área tampoco, pero lo he estudiado, no lo he aplicado, entonces
es un tema distinto. No nos atañe ninguno de nosotros. A menos que trabajemos en una empresa distribuidora. O de instalación de realidad distribuidora. No sé si con eso le aclaré un poco las consultas de eso. Sí, me lo aclaró. Sí. ¿Cómo están con su proyecto ahí, más o menos? Avanzado. Avanzado. Bueno, mándenme más consultas por correo. Sí. Me gustaría ver el proyecto de Antonio, de Bárbara y de Pablo, que son con los otros que me enviaron veamos primero el unilineal. ¿Se ve? ¿Se ve el cambio que hice aquí? No sé. Sí. Sí, ya, perfecto. Ya. Partamos. Esto, ya, ustedes, recuérdenme, tenían su alimentación, ¿de cuánto ampere era el total? Bárbara, Pablo, Antonio. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Mira, perdón, primero nos conectamos un poco tarde, así que ahora nos vamos a enchufar, pero ya, bacán que veamos nuestro proyecto porque estamos bastante perdidos en realidad. Bueno, sí. Nosotros teníamos un total de... no. Dame un... Lo estoy abriendo yo también. Un segundo. Ya, a ver. Ya, ustedes tenían como 84 amperes. 85 amperes aproximadamente. No, 85 kilowatts, perdón. La corriente no está sumada, pero eran 85 kilowatts. Son 360, Sí, si no me equivoco. estaba sumado. Sí, eran como 360. Ya. Sí. Amperes. Amperes. Sí. Ya, van a necesitar sí o sí un trifásico. Sí. Independiente que apliquemos un factor de utilización. Ya, entonces, esto está mal. Primero, acá debería decir. De hecho, eso lo copiamos como de tu... Bueno, lo modificaron. En realidad pero... no entendemos nada de eso. ¿Nos puedes explicar que no sabemos qué significa eso, de hecho? Ya. Esto simplemente es una etiqueta que dice más o menos de dónde viene tu alimentación. Ya. ¿Qué tipo de alimentación es? 380 volts. Si es trifásica es 380, ¿cierto? Sí. 50 Hz, siempre 50 Hz. ¿Ya? Por lo menos en Chile. Es la frecuencia. ¿Ya? Y luego tú pones las cantidades de fases. Por ejemplo, antes aparecía como L, N, TP. Es decir, la línea, el neutro y la tierra de protección. ¿Ya? No, ¿por qué te lo copiaron de un diagrama lineal que era de un proyecto mío? En este caso, no era una alimentación que venía de postes, sino que tenía que venir de otro tablero. Por eso aparecía TP ahí. Pero generalmente TP no te lo suministran. Entonces, en un caso normal, que sea un empalme que te entrega la compañía, va a ser L más N o F, que es la fase o línea. Eso con esto estamos diciendo que es monofásico y acá debería ser 220. ¿Sí? Nada más que eso lo dice. Ahora, si yo quiero trifásico, lo único que voy a modificar acá es 380 y R, que es una de las fases, más S, más T, más el neutro. ¿Sí? ¿Aclaré esa parte de ahí? El neutro no me quedó claro. ¿Cómo? El neutro no me quedó claro. El RST sí, pero el neutro... Es que el neutro siempre te lo tienen que proveer. Es tu referencia para los voltajes. Ya. En una instalación trifásica tú tienes las tres fases y el neutro. Y la tierra de protección es otra cosa. Si bien el neutro se aterriza, Sí. eso es otro tema, pero tú necesitas el neutro para poder tener 220 entre una fase y el neutro. O si no, tendrías solamente 380. Sí. Para poder equilibrar las potencias, yo lo equilibro en R, S y T nomás, o también en neutro. No, es que el neutro es una referencia de potencial cero. Eso significa que tu corriente, a ver, cuando es trifásico, tú estás alimentando un motor, por ejemplo, tu corriente va a circular por las fases. ¿Sí? Pero si tú alimentas un enchufe con R, por ejemplo, va a partir de R y tiene que entrar a neutro en algún momento. Ya. Pero el consumo de corriente se habla por las fases, no por el neutro. Ya.
Pero en este caso la fase es R, S y T. Sí. En trifásico se usa así. R, Perfecto. S y T. En otros Y esas países son puede las fases variar que hay eso. que equilibrar. Esas son las fases que hay que equilibrar, ¿cierto? Sí, hay que equilibrar la corriente de esas fases. Cuando tienes No, instalación monofásica bajo ella. Pero tienes que Ya. pensar que siempre que hay instalación trifásica, siempre va a haber alguna carga monofásica. Imposible que no, tienes que tener enchufe, tienes que tener luces. ¿Sí? Ahora consulta, ¿hay algún criterio para equilibrar la corriente, digamos, en las fases? Ya, lo ideal es que sean las tres iguales. Que en Ya. todas las corrientes, si Partiendo, tú sumas todas las digamos, de corrientes, esa base. sí, pero recién lo comentábamos que ojalá que no haya una diferencia mayor a 10 amperes. Si ya tienes Entre más, fases. entre fases, sí. Ya. 10 amperes. O sea, es decir, la fase R tengo 50 amperes, en la S tengo 60 amperes y en la T tengo 40, estamos mal. Porque tenemos Ya. entre la S y la T tenemos 40, 60, 20 amperes de diferencia. Es mucho. Eh, entonces, ¿qué harías tú en ese caso? Si tú viste que todos los circuitos, la única forma, vas a tener que subdividir algún circuito o algún tablero. Sí. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Sí. ¿Sí? Ya. Ujú. Eso sería. Ya. Ahora, sigamos con el electrón lineal. Perfecto. Acá, por ejemplo, el alimentador también, po. Dice alimentador L más N más TP. No, debería ser R R, S y T. más S más T más N, Y sin TP. más N. Pero- ¿Por qué está el TP? Porque esto venía probablemente de un tablero ya. No es que venga del empalme. Este ejemplo que yo les mandé. Por eso Ujú. aparecía el TP, porque el TP lo estaban mandando. Y acá, Pablo, nosotros por lo menos dividimos en tres fases y por lo menos yo creo que fue suerte, pero nos dan 121, 121 y 117 amperes. Así sí, es que que son como todos son menos iguales. de 10, entonces deberíamos estar bien. Está perfecto eso. Está Ya. perfecto. Estamos ¿Sí? bien, estamos bien. No, está perfecto eso. Está perfecto eso. Lo bueno es Bien, que ustedes eran puros departamentos iguales, pues. Entonces eso les dio bien. esa ventaja. ¿Sí? Ahora, el conductor, 50 metros es la distancia que hay al empalme. ¿Ya? Ujú. Puede ser 30 metros, ya, 15 metros. Ya, acá, ¿qué es lo que quiere decir esto acá? Un conductor, o sea, un cable en realidad. Pero yo no les voy a pedir eso, sino que les voy a pedir que pongan 5 por 10 milímetros cuadrados, por ejemplo. ¿Qué significa esto? 5 conductores. En realidad debe ser 4. R, S, T y el neutro. 4 conductores por el diámetro. La sección calculada. Que puede ser 10 milímetros cuadrados. Puede estar en la WG también, porque podríamos decir, este va a ser un 10. En realidad sería, me creo que va a ser como un 4. 4 WG. Y este es el tipo de cable, RBK, que tiene que ver con la aislación, con sala de multiconductor. Esto no lo necesito. ¿Ya? Consulta, esa es como la cometida, ¿no? Esta es la cometida, sí. El empalme, Ya, claro. ya. Entonces, este es el cable que debería llegarles, por ejemplo. No lo hemos calculado, estamos suponiendo que es eso. ¿Ya? Y 30 metros la distancia que hay del poste. Puede ser menos, puede ser más. Entramos, perfecto. Tenemos definido esto. Este hay que calcularlo. Ya vamos a ir a ese detalle en su proyecto. Bajamos, llegamos a mi automático trifásico. En este caso, en el caso de ustedes, este no puede ir así al aire. Tiene que haber un tablero acá. ¿Sí? Entonces esto debería estar metido en un tablero acá. Se supone que ahí en la práctica va el pilar, ¿cierto? El que generalmente se coloca ahí, ¿no? No, el poste tendría que ser este. O el poste, perdón. El Sí, poste. este es el poste que está en la calle, digamos, esta alimentación. Esta parte aquí es como el poste. Y de ahí viene este cable, que es este Sí, alimentador. Y va sí. llegando algún tablero, si baja por un poste o lo que sea en su instalación, Eso, correcto. ya llega un tablero. Sí. ¿Ya? Eh, como como es una instalación trifásica, y esto no quiero que lo dibujen porque es un tema que en realidad lo puede ver la compañía, y un poco más avanzado, acá debería haber un equipo de medida, que se llama compacto medida, Ujú. podría ir un compacto medida, ¿sí? Todo depende de lo que instale la compañía, y después vendría su general, pero nosotros no vamos a suponer que partimos del tiro al general, ¿ya?
Y este es tu tablero general. Aquí te llegó toda la energía, te llegó el cable grande del empalme. Y entró este automático trifásico, que es nuestro general de toda la instalación. ¿Ya? Profesor, una consulta, ¿y el medidor? El medidor en el lineal no se dibuja porque es parte de la compañía, en este caso. Ah, ok. Ya. ¿Ya? Podríamos. De hecho, hay un dibujo que es como un transformador con el compacto medida. Pero yo no quiero que lo hagan ahora eso. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? En compacto medida nosotros no lo vamos a dibujar, pero sí les voy a mostrar planos cuando veamos más adelante, como en la cuarta clase. Vamos a ver un poco más detalle de ese tipo de cosas. ¿Sí? De empalme, un poquito más. Ahí en este caso debería ir un compacto medida, que es un transformador pequeño, como en forma de tarro generalmente, que sea como si tuviera una antena, tres antenas hacia afuera. Esos suelen ser los compactos medida. E incluso podría ser que acá tengan una subestación. ¿Qué me refiero con una subestación? No las que van a tierra, sino una subestación en poste, que al final es un transformador, básicamente. Porque puede que la instalación que ustedes tengan no tenga trifásica ya transformada, sino que tengan que poner un transformador y tengan media tensión, por ejemplo, si es un sector rural o en carretera. Entonces, existen muchos cambios que eso lo podemos ver más adelante en lo que es plano. Nosotros vamos a obviar eso en esta parte. Estamos recién entrando a este mundo, así que no quiero complicarles la vida. Y vamos a entrar a un tablero general. ¿Sí? Obviando toda la parte de alimentación que provee la compañía. Que en algún caso podría ser que también ustedes tengan que instalar la subestación. ¿Sí? Y que solamente la compañía le instale, por ejemplo, la media tensión ¿cómo se llama? A su subestación. Todo depende de muchos factores. Pero como les digo, eso lo vamos a conversar más adelante. Ya. Entramos al trifásico, que es 120, en este caso no sería 120, ya lo vamos a ver por qué. Y tenemos los tres fusibles y las luces. Perfecto, son tres fases, tres fusibles. Perfecto. Y este lo llamaríamos, vamos a copiar el formato del texto que está acá. Tablero general. Okay. Ok, del tablero general llegamos con, esto significa, no es que son solo cables, sino que son estos mismos cuatro cables, ¿ya? Con las mismas dimensiones debería ser. No puede ser mayor, no podrías tener un empalme mayor y después salir con un empalme con un alimentador mayor. O sea, significa que algo hiciste mal acá, ¿ya? Salimos con este cable y vamos a llegar, esto por ejemplo, para el caso de usted no está correcto, no vamos a entrar a... Esta barra, si vamos a tener una barra, debería estar dentro de este tablero. ¿Sí? No puede estar en el aire esta barra. ¿Sí? En el caso del ejemplo que les puedo haber mandado, no recuerdo si tenía esta barra, pero si la tenía es por otra razón. Pero esta barra o el repartidor, que en este caso yo necesitaría llamarlo el repartidor, porque en el caso de las potencias que nosotros estamos trabajando no vamos a utilizar barras de cobre, sino que vamos a utilizar repartidores. Entonces aquí yo le pondría, en vez de esto, y para simplificar también su trabajo, va a ser repartidor, tetrapolar, tengo 120 amperes, entonces hace 125 amperes. ¿Sí? Porque no hay de 120, hay de 125, después de 250, y hay de 100 amperes. Repartidor tetrapolar, y con eso ya tiene las cuatro fases, las tres fases del neutro aquí, con unas barras que van dentro de... Cuando veamos montaje vamos a ver cómo son físicamente, pero son cuatro barras que van con un plástico encima, montadas sobre un plástico aislador, y eso va montado en la placa de fondo. Y de cada una de esas fases se sacan los cables hacia esto. Entonces, ahora ustedes pusieron estos tableros. ¿Sí? Ya. Vamos a analizar el caso de cada tablero. Si yo quiero distribuir a estos tableros, no puedo salir desde un tablero general directo de la barra. Tengo que salir de un automático. Entonces tenemos que replicar cada uno de estos automáticos en este tablero general, lamentablemente, para este caso. No quiero entrar en detalle, pero no quiero hacer todo el dibujo, pero debería ir. Cada tablero debería tener un automático de imagen acá en el tablero general. ¿Sí?
tiene que ser así, no pueden salir directo de una barra, esto es norma, y lo pueden buscar en la norma, que no pueden salir directo de una barra hacia otro tablero. Ya, sigamos de ahí en adelante. Salimos de este automático que está acá y vamos a ir a este primer tablero. Perfecto, llegamos con la fase R. Perfecto, este tablero fuerza y alumbrado, TDF y A son 7. Ya, primer problema. No puedes poner son 7. Deberían aparecer los 7. ¿Sí? Con sus 7 protecciones acá. Podrían hacerlo así, sí, y poner acá también son 7. Son 7 de estos, pero no está fácil de interpretar. Para alguien que vaya a construir esto, es mejor aclarar y también por los números correlativos. ¿Sí? Entonces deberían aparecer 7 de estos tableros dibujados. Por último, si el plano no les da el espacio, llaman a otro plano. Se quedan ahí con algo bien parecido a lo que aparece acá, pero como carga aquí, y van al otro plano. O como esto. Pone esto en vez de... ¿Sí? Nosotros tenemos 21 o 22 tableros, digamos. Tendríamos que dibujar esos 22 tableros en el diagrama. No, mira, lo que podemos hacer, como son todos iguales, o todos parecidos, es, en este unilineal dibujamos ¿cómo se llama? La barra, todo lo automático sí, de los 21 tableros, en este general. Ya. Sí. Y de aquí salimos a cargas como estas. ¿Ya? Con los nombres de los tableros. ¿Sí? No sé si me expliqué bien. Es decir, yo voy a copiar esto que está acá. Voy a pegar por acá, por ejemplo. No va a quedar tan bonito, pero ya por ahí. No sé qué hice. A ver si me equivoqué. Cualquier tontería. Ya. Pero en el general aquí. Una línea ahí. Entonces. Okay. Y voy a borrar todos estos tableros de acá. ¿Sí? Y le voy a poner tablero TDA, por ejemplo, este TDFIA 01, por ejemplo. ¿Ya? Y le vamos a poner una nota aquí que diga tableros tipo tanto, por ejemplo, abajo del circuito, le vamos a poner una nota. Vamos a poner, esto ya es un tema de construcción de plano más que de electricidad, ¿sí? Pero para hacerlo calzar en el plano y para ahorrar un poco de trabajo, le vamos a poner ver nota 1, por ejemplo. Y acá abajo del plano poner en algún formato que usted después se haga de formato, notas y poner nota 1, ir a plano tanto, un tablero del tipo tanto que corresponde el TDFA 01 al TDFA 07, por ejemplo. ¿Sí? Como tienen varios iguales, no es necesario dibujarlos todos. Entonces, o acá le ponemos en vez de llamar a la nota, que es lo que encuentro más adecuado, pero también podría ser esto, ver plano tanto, tanto, tanto. ¿Sí? Y hasta ahí llegaría, hasta aquí no me llegaría ese plano, este plano del tablero general. Podría ser una misma lámina de este plano. ¿Ya? Ustedes saben cómo funcionan los planos, trabajan en construcción. Me imagino que han trabajado con el tema lámina y todo, lo típico de una ingeniería. Lo mismo al final para el eléctrico. Entonces, pues yo voy a ir a este otro plano y voy a llegar a este, por ejemplo. ¿Y qué me va a decir en alguna parte, acá arriba, que corresponde al TFA 01 al 07, por ejemplo? Y voy a dibujar esto, no lo voy a dibujar 7 veces. Ese es como un tip para ahorrar un poco el trabajo. ¿Sí? No sé si creo claro esa parte. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ya, ok. Olvidándonos de eso, llegamos a este tablero acá. Tenemos el general, 16 amperes, o lo que calcule. Alimentador, que habría que ponerle en algún punto que es en este caso sería un 3, un 2 por 14 o 14 doble eje, por ejemplo, 12 doble eje.
Y L más N, perfecto. Acá no puede ser una sola barra, sino quería hacer un repartidor, por ejemplo. Repartidor. O pueden ser, claro, pueden ser regletas. Para este tipo de son unas regletas plásticas. Pero podemos ponerle repartidor bipolar de 16 amperes, por ejemplo. ¿Sí? O de 32 amperes. ¿Ya? Y de este repartidor vamos a sacar acá esto está muy bien, perfecto. Claro, servía lo que estaba antes, ¿por qué? Barra pseudo desnudo. Aunque en este caso no va a ser una barra pseudo desnudo porque es un tablero muy chico. Va a ser una regleta. Porque acá tenemos la del neutro. Se metió acá abajo, en vez de ponerlo acá. ¿Ya? Y la tierra de protección, perfecto. Esto podría ser, como está acá, barra neutro, pseudo desnudo, tierra de protección. Aunque como les digo, desde el punto de vista constructivo, esto va a ser una regleta, y no va a ser desnudo, sino que va a ser una regleta plástica. Le podríamos poner regleta fase, 16 amperes. Regleta neutro, 16 amperes. Regleta tierra. ¿Sí? O la otra opción es que yo solamente dibujo la regleta tierra y podría tener acá, elimino eso y acá pongo repartidor bipolar. Ahora, este de 16 amperes. Ahora, no se compliquen con esta parte de acá. Si ustedes me entregan así como está aquí, lo pulimos después. No les va a afectar la nota, pero lo podemos seguir puliendo. No consideren que este va a ser su plano final y que tiene que estar todo perfecto. Lo importante es que lo puedan dibujar y entender. ¿Sí? Detalles como estos los podemos ir mejorando de aquí a terminar el proyecto final. Acuérdense que este proyecto va a llegar hasta el final y al final vamos a tener un proyecto completo eléctrico. ¿Sí? Ya. Acá acá vamos perfecto. ¿Sí? ¿Qué nos falta aquí? Está indicada la fase acá. Perfecto. Acá está indicada otra fase. Perfecto. Pero esto lo podríamos indicar aquí, por ejemplo. R acá. S acá. Y T acá, lo otro automático. ¿Ya? Cosas extrañas que encontré acá. Este es un tablero de fuerza de alumbrado. Ya no, si esto es alumbrado, perfecto. No, está bien. Y eso básicamente sería. ¿Sí? ¿Les quedó claro eso? Puede que todavía tengan algunas dudas, pero no sé si más o menos les quedó claro. Como para poder seguir dibujando ustedes. Más o menos. Sí, ¿Sí? yo creo Ya, que ahora, quedó más o menos claro. Ujú, ya. sí. Ahora quiero ver su memoria. ¿Ya? Voy a dejar de Ajá. compartir. ¿Dónde está su tabla de cálculo? Ya la voy a compartir. Ya. ¿Se ve la tabla? Sí. Ya. Yo le hice un Sí. comentario por el correo que no podían considerar todo el factor de potencia 1, en especial las bombas, porque las bombas no van a tener un factor de potencia 1, en ningún caso. Entonces que consideraran 0,87 o 0,9, porque generalmente las bombas van entre 0,85, puede ser hasta 0,83, pero 0,85 de potencia y 0,95 en el mejor caso. Ese es como el rango que tienen las bombas para el factor de potencia. Entonces yo les di un valor que pueden elegir entre medio. Si es que no tienen la bomba, si tienen el modelo de la bomba, y como es un proyecto real y tienen el modelo de la bomba, entonces busquen el modelo de la bomba las especificaciones técnicas. Si no logran encontrarlo, si no logran encontrar ese dato, bueno, utilicen lo que les di. ¿Ya? Para ambas bombas. Es el único cambio que haríamos acá, los factores de potencia según lo que le expliqué en el correo. ¿Sí? Sí, Pablo, de hecho, al principio consideramos los valores que tú tenías como en la tabla. Ujú. Sí, pero por ejemplo, yo no sé qué iluminación están considerando para los departamentos.
Porque varía mucho. Por ejemplo, el fluorescente, si ustedes van a considerar fluorescente en un departamento, pueden llegar a tener factores de potencia de 0,5. Perdón, se escucha que ve súper desfasada. ¿Cómo? No le escuché bien. ¿Me escuchan? ¿Sí, Bárbara? ¿Me escucha? Sí, perdón, soy yo, mi internet anda malito. Sí, sí, el mío también. BTR. Tiene BTR, ¿no? La iluminación es de 100 watts. De Mira, 100 watts. tratamos de buscar por Sí. internet especificaciones técnicas y no encontramos. Por eso al principio utilizamos tus valores, porque en realidad descargábamos fichas técnicas y no encontramos nunca esos valores. ¿Pero qué iluminación van a utilizar ustedes? ¿Está pensada? ¿LED? Si es Es que LED, hoy pónganse teníamos una duda, 6. por ejemplo, en iluminación, cuando tenemos que buscar el factor de potencia, como que en algunos, ¿en qué tenemos que buscar? Por ejemplo, nosotros consideramos los centros de iluminación en 100 watts, pero Ujú. eso con respecto como al centro, como al equipo, no sé, portalámpara, apliqués, cosas así. Pero ese factor de potencia se trata de buscar en ese equipo o se trata de buscar como después, por ejemplo, en la ampolleta. Sí, ya, es que si ustedes no van a proveer las luminarias, entonces deberían considerar un factor de potencia un poco más bajo. Es decir, pensando que va a ser como LED, que el LED tiene un 0,7 o 0,6, 0,7 por ejemplo, utilicemos un factor de potencia 0,7. ¿Cuál es la gracia del LED? Que el LED, si tú pusiste un centro de 100 watts, puede que no llegue a esos 100 watts con el LED. Va a ser mucho menos el consumo. Pero su factor de potencia es más alto. Por ejemplo, la incandescente, pues su factor va a ser muy cercano a 1, porque es prácticamente resistencia. La fluorescente puede llegar a 0,5. Incluso lo peor que uno puede encontrar en luminaria es el 4. Pero generalmente las que tienen bajo factor de potencia también consumen menos que la otra. Entonces, para hacerlo realista, consideramos que hacer LED y pongámosle 0,6. Sí, eso que ustedes tengan el factor de potencia exacto es cuando ustedes hacen la construcción completa y ponen ustedes las luminarias. Si el caso es que ustedes van a dejar los centros y el dueño, por ejemplo, del departamento va a poner su luminaria, es decir, su ampolleta o ya sean LED, sean incandescentes o de ahorro, consideremos LED con factor de potencia más bajo. Total, la potencia no está definida porque sea LED, sino que está definida porque lo que usted considera son 100 watts. ¿Sí? Que probablemente con LED va a ser menos el consumo. No sé si me expliqué un poco ahí. Ya, pero entonces eso entonces va con respecto a la ampolleta. Claro, claro, sí, la Factor de ampolleta. potencia, ya. Cuando yo me refiero a luminaria, me refiero tanto al dispositivo como a la ampolleta. Dispositivo, por ejemplo, uno es la luminaria tipo canoa, por ejemplo, para los fluorescentes. Que son las típicas canoas grandes que llevan dos fluorescentes dentro, por ejemplo. No sé si la han visto. Las típicas canoas que tienen dos fluorescentes dentro. Eso se dice luminaria tipo canoa fluorescente. Lo otro, claro, la ampolleta. La ampolleta sería el fluorescente, solamente el tubo. En general eso viene incorporado la ampolleta, digamos, o el tubo. Claro, claro, en el proyecto. Si el proyecto a ustedes les deja libre a los... Es que al final, igual, como son dueños de departamento, ellos lo pueden cambiar. Pero Ujú. generalmente muchos departamentos tienen definidas las luminarias. O muchas instalaciones, en realidad, no sé de departamento. Yo lo que tengo entendido es que se venden con... He visto departamentos, he ido a ver departamentos nuevos alguna vez en mi vida, y claro, y tienen, ¿cómo se llama? No tienen estoy pensando en la parte final, porque yo alguna vez trabajé en edificio, instalación eléctrica de edificio, pero la parte final, que es poner las luminarias, generalmente es parte no sé si inmobiliaria o de arquitectura, a veces no es parte de la parte de fuerza eléctrica. ¿Sí? Entonces se pone el LED o lo que sea. Eso puede variar un poco. Puedes dejarlo abierto y poner solamente, si me acuerdo del departamento de San Pro, mi hermana hace un tiempo tenía solamente dos cables. Dos cables saliendo. Así era el departamento nuevo. Aislados, pero dos cables. Listo para conectarle lo que uno quisiera. Si quería ponerle apliqué, quería ponerle ¿cómo se llama? Un soquete, lo que uno quisiera. Entonces, claro, de ahí depende. Pero yo le recomiendo que consideremos un factor de potencia 0,6. Si usted no tiene definida la luminaria.
Porque en algunos casos dicen, no, las luminarias de esta instalación van a ser todas LED de este tipo, de wattajes que van entre estos rangos, por ejemplo. Y al uno ya tener un modelo, una marca, uno puede saber el factor de potencia. Sí, ¿le aclaré un poquito ahí? No creo que se enreden con eso, por eso. Sí, está claro. ¿Sí? Ya. Si Pablo. vuelven a tener dudas, no hay problema. Cuéntame. Pablo, o sea, en ese cuadro que está ahí, donde el factor de potencia es todo 1, significaría que hay que colocar los factores de potencia reales para cada circuito. Sí, pero está automático, sí. Sus cálculos los tienen automáticos, así que es cosa de cambiarnos y listo. Perfecto, así como debería ser. Sí, Ya. claro, eso es lo que querían hacer. Cambiar los factores de potencia. Y ahora, en los enchufes, sí podríamos considerar uno porque la verdad es que no sabemos qué se va a conectar ahí. Si hace microondas, etcétera. No creo que genere mucho, no debería generar muchos problemas en realidad. La luminaria En es los para considerar un enchufes poquito 1, más ¿verdad? la sección. ¿Mm? En los enchufes 1 y en la iluminación 06. Si es que no sabemos lo que hay conectado al enchufe, sí podríamos considerar uno. Ya. Pero, ya. Y si quieren considerar el luminaria 1, yo digo que no es muy realista. ¿Sí? Ujú. Pero ¿qué tanto va a afectar? No mucho, porque estamos hablando de corrientes bajas. ¿Cuánto te irá a aumentar la corriente en C? Sí. Ahí lo estamos viendo. Por ejemplo, ya, por ejemplo, pusimos 0,6. Si afectó harto, ¿no es cierto? Pasamos a 10 amperes. Porque estamos utilizando LED, pero el LED no va a consumir 1,4 kilowatts. Entonces, claro, podríamos considerar 0,7. Varía, pero igual no estamos manteniendo dentro de los 10 amperes. Era Correcto. automático. Sí. Ahí consulta, en la iluminación, ¿es necesario el diferencial? No, en iluminación no va a diferenciar. ¿Ya? No. ¿Pero no va por normativa o no va por un tema de costo? No, uno por costo, porque no aporta tampoco. ¿Mm? Generalmente no se electrocuta con las luminarias. Y segundo, que algunas luminarias pueden generar problemas en la medición que genera un interruptor diferencial. Y la normativa te pide para enchufes, no para Ya, luminarias. Entonces, por ejemplo, en este ya. caso no iría Pregunto acá. porque yo he visto en tablero que tienen diferencial en lo que es iluminación. Por eso te preguntaba. Sí, pues o sea, se puede poner, como te digo, pero Mm. no es necesario. Pero no es necesario, ya. No, Perfecto. yo no lo pondría, a menos que Ya. sea el estándar que tienen ustedes. Si tú trabajas en una constructora y la constructora en todos los proyectos pone diferencial para Sí, la perfecto. iluminación, Mm. ponlo, porque es el estándar, pues, ¿sí? Ya. Ahora, también hay otro estándar que puede ser que el general sea un diferencial en vez de un automático. Para mí no es lo más, no es lo que llegaría. Si yo llegara a poner pero lo hacen para ahorrar. Lo que sí podrías poner, por ejemplo, es un general automático normal y abajo un general diferencial. Y ahí te Ya. ahorras todos los otros diferenciales para abajo de cada circuito, pero va a ser un diferencial más grande. Ya, eso ya es un tema de gusto, de diseño y de estándar, ¿no? Ambas sirven, ambas tienen la misma función. Y puede ser un tema de costo si lo quieren analizar ese detalle. Pero no debería afectar tanto el costo. Quizá en este caso, por ejemplo, se podría considerar poner un diferencial general. Pero ¿cuál es el problema en este caso? Como son departamentos separados, si pongo un diferencial general para todo, se cae un enchufe en una casa, se caen todos. Nosotros tenemos dos circuitos en enchufe zona seca y zona húmeda, Ujú. ¿cierto? Ahí también es necesario colocarlo en cada circuito de enchufe o basta con un solo diferencial para los dos circuitos de enchufe. Podrías ponerle un diferencial para los dos circuitos de enchufe. Igual Podrías. me estaría Te cumpliendo. quedaría medio feo el unilineal porque te quedaría como que entre medio habría un diferencial, después se dividiría en dos y te saldrían los, Mm, los dos automáticos. sí, ¿Sí? Lo ideal es un diferencial por circuito de enchufe, ya, en este caso. ya, perfecto. ¿Ya? Pero como digo, esos son temas de diseño, de gusto e incluso podría ser de costo. Ya. Esta parte es el detalle, por ejemplo, el diferencial. La sección, bueno, la que calculen. La canalización, 16 milímetros 3 octavos. Creo que en el correo me equivoqué, les puse media.
pero media es 20, ¿sí? Y 25 es 3/4. Claro, 3/8 podría servir para un 1,5 milímetros cuadrados. Y generalmente las instalaciones domiciliarias se van a encontrar 16 y 20 o 3/8 y media. No más que eso. En lo que es interior. Ya. Entonces Eso. estaría bien, perdón, ¿Mm? estaría bien 16 y 20. Sí, de hecho creo, si no me equivoco, este también podría ser 16. Ya. Pero ahí les mandé un cálculo que me dijeron que no habían entendido muy bien. Mm. Es básicamente calcular diámetro nomás. ¿Sí? Espacio. Y tiene que sobrar un 35%. O sea, puede utilizar un 35% del espacio. Ya. El conjunto de conductores. Ujú. Es decir, si tú vas a pasar un solo conductor y es 2,5 milímetros cuadrados, ¿ya? Correcto. Y la sección de tu conduit es de 3,5 milímetros cuadrados, estás utilizando más del 35%, no te sirve. Estamos hablando de casos hipotéticos. En este caso, lo que tú tienes que hacer es calcular la sección de esto, es decir, tener el diámetro, que es 20 milímetros, el radio es 10 milímetros, el radio al cuadrado 100, por pi, que es 3,14, te da 300, te da eso, 314 milímetros cuadrados, ¿no es cierto? Ya. No sé Y si estoy eso, haciendo el cálculo, pero para darte el ejemplo. Y tú sí, ese sí. diámetro lo comparas con el diámetro del cable, y el cable tiene que ser menor su utilización, o el conjunto conductor, y si son 3 conductores, 3 por el diámetro, ¿sí? Ujú. O sea, son 3, porque ocupan 3 diámetros dentro del diámetro del conductor. Tiene que ser menor o igual al 35%. Ya. Eso es. De los 314 en este caso. Sí, Ujú. claro. Así decirlo. No sé si es 314, creo que me equivoqué, pero eso es. ¿Sí? ¿Se entendió Sí. ahí? Pero esto ya está todo definido para estos diámetros, todos lo pueden buscar en internet. Creo en la norma también aparecen unas tablas que salen como ejemplo ahí Ujú. y va a ser siempre lo mismo para una instalación domiciliaria. Si el 1,5 es 16 milímetros, siempre hace 16 milímetros. Si el 2,5 es 20 milímetros, siempre hace 20 milímetros. Entonces no es necesario calcular. En este caso está bien, por ejemplo, con esto ustedes lo presentan, está perfecto. ¿Sí? Esto sí que es el tema. Las bombas o motores. ¿Ya? Factor de potencia, les di un valor, no me acuerdo si era 0,87 o algo así, utilicen un factor así. Si no tienen el modelo de las bombas, si saben que una Pedrol o lo que sea, pueden buscar el factor de potencia. Pero sí o sí no va a ser factor de potencia 1. Y no va a ser menor a 0,83 o 0,85. Y no va a ser mayor a 0,93 o 0,95. Entonces un caso más realista puede ser 0,87, 0,85, etc. Como digo, si tienen el modelo, búsquenlo, pero si no, utilicen algo como lo que puse ahí, 0,87. Y obviamente el factor de 1,25, que no sé si lo utilizaron acá. Ahí está. Perfecto. Estamos bien. Todo el circuito monofásico está perfecto. Ahora, nosotros sumaron las potencias, perfecto. ¿Cómo calculamos el alimentador general si es trifásico? ¿Sí? Este es el gran tema de esta memoria. Ujú. 380, ¿cierto? Los factores, lo mismo, mantengamos estos factores. ¿Sí? Conserven un factor de potencia de 0,87 o 0,85. También lo podemos definir porque la forma de conocer el factor de potencia en este caso domiciliario sería midiéndolo. Entonces podemos utilizar un factor 0,85, 0,9. Lo podemos definir. No tenemos mucho equipo, podríamos decir que 0,9. Dejemos 0,9. Para efectos de cálculo y definición. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la potencia la potencia monofásica? La potencia trifásica se calcula distinto. Sería igual a, en este caso creo que está en inglés esto, la raíz cuadrada de 3. Déjenme ver si eso está bien. Déjenme ver si eso está bien. Sí. La potencia trifásica,
es raíz de 3 por el voltaje, por la corriente y por el factor de potencia. Más también multiplicado por estos factores, ¿no es cierto? Esa es la ecuación de... Se le agrega el raíz de 3. ¿Ya? La explicación de eso tiene que ver con un tema de fasores, de redes trifásicas que no vamos a hablar. Vamos a asumir que es así y lo podemos buscar en todos lados y es así. Raíz de 3 por el voltaje, por la corriente, por el factor de potencia. Entonces, nosotros vamos a calcular... Disculpe, ¿Mm? profe, ¿eso es para todos los trifásicos? Para todos los trifásicos, sí. ¿Ya? Es importante, y lo comentaba antes para el otro grupo, que no sumen las corrientes y con eso calculen algo trifásico, el general trifásico. Si es que llegaran a tener todo un circuito monofásico, tienen que sumar las potencias, porque las corrientes monofásicas están divididas entre las fases. Entonces, si yo, por ejemplo, dividiera y me diera que cada fase está consumiendo 25 amperes exacto, mi corriente trifásica son 25 amperes, no la suma de todas las monofásicas que me daría 75. ¿Ya? Por eso deben usar la potencia. Porque si la suma de todas las potencias monofásicas con las trifásicas te va a dar la potencia trifásica total. ¿Ya? Entonces acá en la ecuación hacemos un cambio que va a ser la corriente, va a ser igual a la potencia, ¿sí?, dividida por la raíz cuadrada de 3 por el voltaje, que es 380 en el caso trifásico, por el factor de potencia, por el factor de transporte, por el factor de temperatura. ¿Listo? Ya. Pero me faltó un factor aquí, que esto es 84,88 kilowatts, ¿no es cierto? Entonces tengo que multiplicarlo por 1000, porque debería estar en watt acá. 154,08 sería la corriente trifásica. Mientras que si yo sumo todo esto, que son puras corrientes monofásicas, me va a dar 363 amperes. Y si yo más o menos multiplico esto por 3, aproximadamente, me da algo más cercano a la corriente de ahí, pero mayor. Pero porque no es exactamente 3 veces la corriente. Entonces nuestro cálculo sería 154,08 en nuestro caso, ¿sí? Entonces nuestro automático general sería 3 por el valor acá que tendrían que poner sería algo como 200 amperes, por lo que hay en mercado regulable. En el mercado van a encontrar 150, 200, 250, 125. No hay valor entre medio, pero sí lo que hay son regulables. Y este regulable va a ser regulable entre 150 y 200. Entonces te lo van a regular como a 160, por ejemplo. ¿Sí? Pero no es necesario que le ponga la regulación. No va a llevar diferencial y hay que calcular el diámetro del cable. El diámetro del cable se calcula de la misma forma. Tenemos la corriente, vamos a la tabla y vemos qué diámetro de cable aguanta más corriente que la que necesitamos. ¿Sí? Y este empalme puede ser con cable aéreo o porque necesite canalización. Si quieren calcular la canalización, calcúlela, si no pongan aquí aéreo nomás. Ideal sería que lo pudieran calcular. No sé si eso queda un poquito más claro. ¿Les quedó un poco claro cómo calcular la alimentación? Sí, mira, quedó un poco más claro, pero ¿podría repetir cómo llegaste a ese 154,08 amperes? Que ahí me perdí un poco. Ya. Tenemos la potencia, ¿no es cierto? Sumamos estas son todas las potencias monofásicas, ¿no es cierto? Este 84,88 es la suma de todas las potencias monofásicas, ¿sí? De todos tus circuitos, todos tus tableros, todo, ¿no es cierto? Esto es tú lo que vas a consumir. 84,88 kilowatts. ¿Sí? Ya.
tú necesitas un empalme trifásico, que después tú lo vas a dividir por fase en todos los monofásicos, ¿no es cierto? Entonces tú sabes que tu voltaje es 380. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Elegimos un factor de potencia 0,9. ¿Ya? Y los factores típicos de transporte y de temperatura los dejamos como lo han considerado los otros. 1 y 0,93. ¿Está bien hasta ahí? ¿Ya? Entonces yo le Sí, expliqué hasta que ahí está bien. la diferencia entre la potencia monofásica y la trifásica es multiplicar por raíz de 3. Y que cambia el voltaje, obviamente, porque no es 220 ya el V por I, sino que ese V es 380. Y además se multiplica por raíz de 3. Que eso tiene una relación matemática que nosotros no vamos a ver, porque necesita de algunos tópicos un poco más complejos que los que vamos a ver en este módulo. Y de ahí se obtiene ese raíz de 3. Entonces, la diferencia entre la potencia monofásica y la trifásica es que tiene el raíz de 3 y que el voltaje no es 220, sino que es 380. ¿Sí? ¿Esa parte quedó clara? Sí, Entonces, para este cálculo, en vez de utilizar todo, yo tengo la potencia, que es 84,88, la multiplico por 1000, porque estos son 84,88 kilowatts, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Lo divido por la raíz de 3 de esta ecuación. Es despejar aquí en realidad. Despejo aquí que ¿cómo es? Por V por I por F.P. Entonces la raíz de 3 pasa dividiendo, el voltaje pasa dividiendo y el factor de potencia pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces la raíz de 3 pasa dividiendo. Ahí está. ¿Se ve bien o no? Le hago un poco zoom. Vamos a hacer un poco zoom. no, sí se ve. Ya. El voltaje también pasa dividiendo. El factor de potencia, 0,9, también pasa dividiendo. Y esto está mal. Ya. Sí. Profe, ¿despejamos la intensidad entonces? ¿Los amperes? Exactamente. Igual Ya. como se hace en monofásico, solamente que a mí me equivoqué porque los factores de transporte. Los factores de transporte los dividí, pero claro, da 333,26 amperes. Dividí los factores de transporte y eso no tienen por qué ir dividido porque eso la corriente es la que se multiplica por eso. ¿Sí? ¿Es o no? Entonces me equivoqué en esto también. Y sería un 3 por 150. Si en estos factores sería la corriente nominal. Es decir, estos factores son los que da la norma para multiplicar la corriente calculada nominal de cualquier circuito, de cualquier instalación. Lo único que modificamos con respecto a esta ecuación de acá, que ven que tiene lo mismo. Bueno, este es el caso motor, pero ya tenemos acá el factor de potencia. Ok. Tenemos la potencia, 1,2 por 1000, porque está en kilowatts acá el 1,2 y tiene que ser en watts. Después tenemos los dos factores de transporte y de temperatura. Y dividimos por el voltaje y el factor de potencia. Y la diferencia en este caso es que además de dividir por el voltaje y el factor de potencia, estamos dividiendo por raíz de 3. Y el voltaje en vez de ser 220 es 380. Ahora, también en su instalación podemos bajar esto un poquito, esta potencia. ¿Por qué? Porque generalmente en toda instalación no se considera que uno va a utilizar toda la potencia, sino que se utiliza un factor de utilización. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si ustedes se pongan a analizarse un poco las cosas que ustedes tienen en la casa, calefactores, microondas, hervidores, tostadores, aire acondicionado, podrían tener calefacción por serpentina en el piso, que también se instala esto en las casas, en algunas casas, son más caros, pero se instalan. Pueden llegar a tener 20 kilowatts en una casa, pero tu instalación es de 4,4. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que
al final lo que uno está haciendo es que uno no va a utilizar todo eso al mismo tiempo y ninguna de esas cosas va a consumir su máximo todo el tiempo. Ahí hay una diferencia, por ejemplo, con esos serpentines que les hablaba, porque los serpentines, eso sí pueden llegar a consumir mucha más potencia de la que uno tiene instalada, entonces tienen que ir con un controlador de temperatura que te los prende por sectores con tal de no superar cierto wattaje. Me ha tocado hacer un par de proyectos con eso alguna vez. Eso complica un poco más el tema de cálculo en ese caso específico. Pero generalmente si uno puede decir, yo tengo un pequeño taller en la casa y utilizo galletas, taladros, máquina de soldar, tengo hasta un pequeño torno, un esmeril, de banquillo, puedo tener un montón de cosas, pero no las voy a utilizar todas al mismo tiempo. ¿Sí? El refrigerador no va a consumir su máximo wattaje todo el tiempo. El microondas tampoco. Cuando lo utilicemos lo vamos a utilizar de forma esporádica y aún así no va a ocupar todo su wattaje. Lo mismo el horno eléctrico. ¿Ya? Por eso algunas veces las casas, cuando vienen muchas personas y se ponen esos calefactores eléctricos, se les puede caer el automático. Porque no está considerado para que todos prendan todas las cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podríamos dar un factor de utilización ya, como ya está considerado los departamentos, el factor de utilización al hablar de un wattaje de máximo de 4,4 kilowatts, acá tienen 2,7, 3,7, 4,2 aproximadamente, si no me equivoco, 4,1, perdón. 4,1 por tablero aproximadamente, según lo que veo. La instalación de 4,4, pero 4,1 es lo que ustedes están considerando que consume. No podemos bajar mucho, ¿ya? Porque los departamentos ya tienen un factor de utilización al ser un conjunto, pero podríamos considerar acá un factor, no sé, de 0,9, por ejemplo, y algo bajar. No le veo tanto valor en este caso en particular, pero si fuera si ustedes estuvieran calculando el empalme de un solo departamento y empezaran a sumar, por ejemplo, las potencias de los refrigeradores, de los hornos de inducción, todo lo que tengan, les va a dar una potencia muy alta, si consideran todo el equipo. Entonces no hay que considerar un factor de utilización, porque es lo práctico al final. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda. Pues no, nos pasamos harto en las bracas con esto. Sí, les quedo debiendo lo de regulación. Lo vamos a hablar la próxima clase. La clase del sábado. Por ejemplo, voltaje para que lo tengan claro. Ahora, las tareas tienen una fecha, pero podemos seguir. No va a ser tan estricto. ¿Ya? Le he dicho que no va a ser tan estricto. Sí tengo 3 alumnos que no me han entregado todavía la primera y eso me tiene un poco preocupado. Pero no son ninguno de ustedes, lo que veo. Y vamos a ver revolución por voltaje la próxima clase. Y esto, como les digo, vamos a seguir puliéndolo. Vamos a seguir puliéndolo para la otra. Si en la tarea yo encuentro que les faltó alguna cosa o podemos mejorar algo, se lo voy a decir. No necesariamente se les va a bajar la nota. Y con eso vamos a seguir avanzando en el proyecto. Van a tener que seguir corrigiendo cosas. Aunque el próximo taller es como un poco independiente, porque si bien va a ser para el mismo proyecto, la malla tierra va a ser un poco independiente, ¿sí? de este proyecto, de esto que han hecho en este momento. ¿Le aclaré un poco las dudas que tenían? Sí, profe. Sí, Pablo, por lo menos harto, yo creo. Van a surgir más, síganme mandando correo y vamos a seguir viendo también todas las dudas, porque la idea es que aprendan a hacer esto bien. No con todos los detalles que podría saber un monoeléctrico, porque es difícil en tan poca clase, pero sí lo más posible para que ustedes de ahí puedan expandir sus conocimientos. Necesitaríamos varios meses para que ustedes salgan expertos en proyecto eléctrico y se puedan dedicar a eso como, por así decirlo, independiente y hacer poner su empresa, por ejemplo, de eso. ¿Sí? Pero sí, por lo menos para ver sus proyectos, para proyectarlo y para analizar lo que le pueden entregar en el eléctrico, sí lo pueden hacer. ¿Sí? Esa es la idea. Daniel, cuéntame. El tema para calcular la intensidad, Uh-huh. la corriente,
si nos pueden mandar la fórmula para que quede más claro, porque en el Excel ahí me perdí qué factor es el que queda, cuál que no queda. Parece Pero el que la fórmula de la trifásica, de la trifásica, sí. porque la otra está en la diapositiva. Sí, la otra está. Ah, perfecto. La Sí. trifásica que es medio enredado con los... Se Porque los voy a mandar a todos por correo. son 3 factores, entonces hay, Es que los hay factores son los mismos. Lo único que se le agrega a la potencia trifásica es el raíz de 3, nada más. Ya, Lo otro es lo mismo, pero igual todos les puedo mandar la fórmula. Sí, ya, y un muchas correo explicando la fórmula trifásica. De la potencia, pues la potencia, la diferencia es que es raíz de 3, nada más. Si le explicaba que el voltaje es otro porque en trifásica no es 220 sino que es 380. Entonces el V no va a reemplazar por el valor 220 sino por el valor 380. Pero el único factor que se agrega es raíz de 3. correcto. Sí. Ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces nos estamos viendo el sábado temprano para ver esto, un tema que nos queda pendiente, seguridad y malla tierra. Ya que descansen, ya bastante tarde, así que descansen y nos vemos el sábado. Buenas Gracias. noches. Gracias, Chao, buenas buenas noches. noches. Que estén bien Gracias. todos. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, buenas noches. chao, buenas Gracias. noches. Chao, chao.